Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 68. Hoy nos toca considerar Santiago capítulo 5 y Primera de Pedro capítulos 1 y 2. El capítulo 5 comienza con una fuerte reprensión contra los ricos otra vez. En este instante el reclamo de Santiago es en contra de quienes atesoraban riquezas para sí mismos, pero quienes no pagaban a sus labradores. Noten cómo describe las riquezas como estando podridas y enmojecidos. Esto probablemente es en referencia al tiempo cual llevaban con sus riquezas, insinuando que habían sido ricos desde hace tiempo y que tenían mucho más de lo que necesitaban. Noten al igual que Santiago no habla particularmente en contra de las riquezas ni de las comodidades en sí. Más bien habla en contra de la injusticia obrada por quienes eran facilitados por sus riquezas. El amor al dinero y el interés propio causaba que ignoraran la plegaria de los pobres y usaran de engaño e injusticia para seguir enriqueciéndose. En el verso 7 el tema cambia totalmente, hablando de la oración y la paciencia. El segmento corre hasta el final del capítulo, pero en semejante forma el resto de la epístola entreteje varios temas juntos. El primero de los temas es la paciencia. Utiliza el ejemplo del labrador, quien siembra la semilla y luego espera lo necesario para recibir la cosecha. El verso 8 insta a los creyentes a esperar con paciencia la venida del Señor. El tema de la venida del Señor es mencionado aquí en el verso 8, pero también indicado al final del verso 9, cuando menciona que el juez está delante de la puerta. El tema de la paciencia es tomado de nuevo en los versos 10 y 11, utilizando primeramente a los profetas del Antiguo Testamento y luego a Job y a Jesús mismo como ejemplos de la paciencia en el sufrimiento. El principio del verso 9 va en línea con la paciencia, pero entre los hermanos de la congregación. Ya Santiago ha mencionado que los creyentes no debieran juzgar a nadie en el capítulo 4 y verso 12. En este verso insta a la paciencia entre los mismos de la congregación, enfatizando que ser hermanos en la fe tampoco les daba derecho a juzgarse los unos a los otros. Esta porción de la amonestación de Santiago se parece a la amonestación de Pablo a los corintios cuando les reprendió por llevarse los unos a los otros a la corte en 1 Corintios capítulo 6 versos 1 al 6. El verso 12 parece ir en conjunto con el verso 9, cual habla del juez estando a la puerta. Juramentos hechos ligeramente por el cielo o la tierra o cualquier otra cosa pudieran terminar en condenación para los que lo hicieran. En este caso probablemente indica lo mismo que Pablo en cuanto a las cortes y parece asemejar el lenguaje de Jesús mismo en Mateo capítulo 5 verso 34 cuando habla contra los juramentos en el Sermón del Monte. Los versos 13 al 16 parecen ser indicaciones sobre el ministerio de la iglesia local. Los afligidos habían de orar, los alegres lo mostraban con cánticos, los ancianos debían orar por los enfermos, ungiéndolos con aceite. El verso 15, interesantemente, asemeja la sanidad y el perdón de pecados. Esto es interesante porque el pueblo judío a quien Santiago le escribe mantenía que el pecado necesariamente producía enfermedad. En este instante, Santiago implica que la cura a la enfermedad necesariamente ofrece perdón de pecados. El consejo del verso 16 ha sido punto de contienda por cuanto incomoda el hecho de confesar nuestros pecados a otros. La realidad es que Santiago se refiere a la contabilidad los unos a los otros para la santidad y el arrepentimiento. Recuerden que el pueblo al cual Santiago le escribe había participado del sistema de sacrificio en el templo, durante el cual abiertamente daban a conocer que el sacrificio era por motivo del pecado. Aunque en ese instante la confesión era a los sacerdotes del templo, el pueblo estaba acostumbrado a la confesión. La preocupación de Santiago era que en ausencia del sistema sacrificial olvidaran la importancia de la confesión como guía hacia el arrepentimiento. Los otros creyentes podían asistir en el adiestramiento y la responsabilidad en el servicio a Dios mediante la confesión. El final del verso 16 va en conjunto con los versos 17 y 18 sobre la oración. La implicación es que algunos pudieran protestar al hecho de la confesión los unos a los otros, siendo que todos se consideraban aún pecadores e imperfectos. Como respuesta, Santiago ofrece a Elías, mencionando que era hombre sujeto a pasiones, pero efectivo en la oración. De semejante manera, aunque los creyentes vieran a los demás como imperfectos, sus oraciones por justos pudieran lograr mucho.
En vez de una despedida formal, la epístola termina abruptamente con la amonestación de exhortar a los extraviados hasta traerlos de nuevo al redil. Al hacerlo, salvarían un alma y cubrirían multitud de pecados. Esto nos trae al final de la epístola de Santiago y al principio de la primera epístola universal del apóstol Pedro. La primera epístola del apóstol Pedro fue escrita temprano en los años 60 AD desde un lugar referenciado por el apóstol como Babilonia. Hay especulación sobre la indicación de Babilonia en este instante, pero muchos mantienen que Pedro escribió la epístola desde Roma. Su epístola, semejante a la epístola de Santiago, contiene un uso elocuente del griego, causando que algunos duden su autoría. No obstante, Pedro mismo hace referencia a la ayuda de Silas en componer la epístola en el capítulo 5 y verso 12. Semejante a Santiago, Pedro les escribe a los creyentes judíos dispersados durante la persecución en Jerusalén. Esto también ha sido punto de contención entre los eruditos, quienes argumentan que la persecución descrita en las epístolas de Pedro no se vio hasta el reino de Domiciano, tarde en los años 80 AD y temprano en los años 90 AD. La referencia a Babilonia y la persecución por Domiciano parecen caer mejor con el tiempo del ministerio de Juan y su escritura del Apocalipsis. Sin embargo, Pedro mismo fue martirizado bajo la persecución de Nerón en el año 64 AD. Nerón ya estaba persiguiendo a los creyentes durante este tiempo, incluyendo al apóstol Pablo, pero su persecución de los creyentes aumentó luego del incendio de Roma en el año 64 AD. Referencias durante la epístola se asemejan a las obras de Pablo, y esto no nos debe sorprender, ya que los dos hombres se conocían, según Gálatas 2, 11 al 14. Y Pedro estuvo al tanto de las escrituras de Pablo. Actualmente Pedro menciona las escrituras de Pablo en su segunda epístola, capítulo 2, versos 15 y 16. El capítulo 1 comienza con el saludo típico de las epístolas, mencionando el autor como Pedro y su audiencia como los creyentes dispersados entre las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Noten en el verso 2 cómo Pedro se refiere a los creyentes como los elegidos, cual es una referencia al lugar de Israel nacional entre la historia de la redención. Segundo, noten cómo describe que su elección fue para ser rociados con la sangre de Jesucristo, lo cual es una referencia al sumo sacerdocio de Jesús, mencionado en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, versos 12 al 14. Pedro incluye una doxología en los versos 3 al 5, engrandeciendo a Dios Padre por su misericordia hacia su pueblo en Cristo Jesús. Noten la referencia a la herencia incorruptible y la esperanza de resurrección. Al final de la doxología reitera que la salvación sería manifestada en un tiempo futuro. Salvación en este término no hace referencia a la salvación del alma, sino al rescate del padecimiento y la persecución, cual Pedro ha de describir en los próximos versos. De esta manera, Pedro inicia su epístola con la esperanza de una redención futura del mundo de pecado y maldad. Ya sabemos que Pedro mantenía una teología sobre el regreso del Señor, al igual que los demás apóstoles. Los versos 6 al 9 contienen una sola oración en la cual Pedro describe las persecuciones y los padecimientos de los creyentes como pruebas de su fe. La epístola comienza en similar manera a la epístola de Santiago, cual también animaba a los creyentes a mantenerse firmes en la fe durante tiempos de prueba. Noten en el verso 8 que Pedro menciona que los recipientes de la carta nunca habían visto a Jesús, pero que se alegraban de ser salvos. Noten también en el verso 9 la repetición de una salvación futura, siendo el fin de la fe. Semejante a la primera referencia, esta parece ser en referencia al arrebatamiento o retorno de Jesús, en el cual la fe de cada uno sería galardonada con vida eterna. Los versos 10 al 12 son en referencia entonces a esa salvación. Pedro indica que los profetas del Antiguo Testamento no tan solamente profetizaron acerca de la salvación mediante Jesús, sino que también estuvieron pendientes, inquiriendo e indagando a ver si lograban conseguirlo. Noten en el verso 11 cómo Pedro describe que los profetas escribieron por el Espíritu de Cristo, cual estaba en ellos. Tal es el Espíritu Santo, cual menciona más adelante como la fuente de las Escrituras. Pedro lo menciona como el Espíritu de Cristo por cuanto revelaba los padecimientos que había de pasar Jesús
junto a la gloria asociada con su sacrificio. El verso 12 indica que los profetas llegaron a saber que las cosas cuales hablaban y hacían eran para los creyentes al cual les escribía y no para ellos mismos o los profetas. Noten cómo Pedro menciona el ministerio de los profetas como semejante al ministerio de los apóstoles y ministros quienes predicaban el evangelio actualmente entre ellos. Su mención del deseo de los ángeles mirar el misterio del evangelio parece ser en referencia a los santos ángeles de Dios en el cielo, quienes probablemente anticipan la redención de todas las cosas en el día final. Igualmente puede ser en referencia a los ángeles caídos, quienes desearían la oportunidad de redención, pero cuales no tendrán la oportunidad. Los versos 3 al 25 forman la segunda mitad del capítulo. Los versos contienen un llamado a la santidad. Deben notar dos cosas importantes en este segmento, particularmente en consideración de su audiencia. Primeramente, el llamado a una vida santa, ya que judíos no consideraban la observación de la ley en términos de santidad, sino de justicia en cuanto cumplía la ley. Aunque conocían que Dios era santo, no comprendían por el sistema de la ley y el templo lo que significaba la santidad. Noten el verso 16, cual hace referencia a Levítico 11:44 para llamar al pueblo a la santidad. El problema de la generación del desierto era precisamente que no aprendieron la santidad. En Cristo Jesús es posible obtener la justificación aparte de las obras de la ley. Por lo tanto, la santidad viene a ser un estilo de vida en vez de sometimiento a ordenanzas. Segundo, debemos notar cómo Pedro hace referencia a Dios como Padre y a los creyentes como hijos. El sistema religioso de los judíos mantenía que Dios era tan alto y sublime que nadie lo pudiera conocer personalmente. En contraste, Jesús nos ha brindado acceso a Dios como Padre, de modo que somos considerados hijos y herederos juntamente con Cristo. Este concepto fue hablado por Jesús, siendo uno de los motivos por los cuales los religiosos lo odiaron y vituperaron. Los versos 17 al 21 contienen una sola oración repleta de puntos teológicos e importantes. Primeramente, en el verso 17, noten la referencia a Dios como justo juez. La justicia obrada por Dios como juez será con relación a la obra de cada uno, singular, obra singular, no plural, sin acepción de personas. Esto es en referencia a los judíos como los escogidos de Dios. El hecho de ser judíos o hebreos no era indicación de su salvación, como pensaban muchos de los religiosos. Segundo, en el verso 17, noten la referencia a sus vidas como el tiempo de vuestra peregrinación. Esto parece a lo descrito por el autor de Hebreos cuando hablaba de la fe de los patriarcas, diciendo que ellos mismos confesaban ser peregrinos sobre la tierra en Hebreos 11:13. Tercero, en el verso 18, noten cómo escribe que los creyentes habían sido rescatados de su pasada manera de vivir. Esto es en referencia a la ley, cual heredaron de sus padres. Tal rescate fue con la sangre de Cristo y no con elementos corruptibles. Noten cómo Pedro se refiere al oro y la plata como cosas corruptibles, aunque estos son mencionados aún en otras partes de las Escrituras como metales preciosos o incorruptibles. Lo que Pedro insinúa con esto es que ni aun las cosas estimadas en incorruptibles o preciosas comparan con la magnitud del sacrificio de Jesús. Cuarto, que el sacrificio de Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto significa que el sacrificio de Jesús no fue un plan alternativo de Dios, sino el plan original de Dios. Los versos 22 y 23 implican que la perfección en la santidad es manifestada mediante el amor fraternal. Los versos 24 y 25 son una referencia directa a Isaías 40, verso 6. El segmento habla acerca de la brevedad de la vida y la permanencia de la palabra de Dios. El capítulo 2 sigue ese pensamiento de la conducta y la palabra de Dios, implicando una relación firme entre los dos. El verso 1 comienza con la disciplina de carácter, pero expande en el verso 2 para incluir el deseo de la palabra. Noten al final del verso 2 la indicación de crecer para la salvación.
Esto no es indicativo de salvación por obras, sino más bien como indicación de un continuo proceso de madurez espiritual en el proceso de la perfección para la vida eterna. Los versos 4 al 8 usan una analogía a un edificio semejante a la descripción de Pablo a lo mismo en 1 Corintios 3, para describir el cuerpo de creyentes como una casa construida para el agrado de Dios. Noten la referencia al sacerdocio y a los sacrificios espirituales. En esto, Pedro está trayendo lo conocido del sistema de la ley al nivel de los creyentes individuales. En la ley, los sacerdotes eran responsables de mantenerse santos y puros para el servicio al altar. Dado que Jesús ha brindado el acceso a Dios, quien se acerca a Dios necesariamente tiene que cumplir con los requisitos de la santidad. Esto implica que cada creyente sirve como si fuera de sacerdote en el templo de Dios. Siguiendo la analogía de la casa, Pedro hace referencia a 3 versos del Antiguo Testamento. Primeramente, en el verso 6 utiliza a Isaías 28:16. Segundo, en el verso 7 utiliza al Salmo 118:22. Finalmente, en el verso 8 parece hacer referencia a Isaías 8, verso 14, al menos con respecto a la piedra de tropiezo. Las referencias todas son a Jesús como piedra de ángulo o piedra de tropiezo. Para los judíos, quienes pensaban ser los electos de Dios, la historia de redención en Cristo Jesús era considerada una piedra de tropiezo. Los judíos pensaban que quienes se apartaban del judaísmo para seguir a Cristo habían tropezado en el camino y decaídos en su fe. Sin embargo, quienes se habían encontrado con Jesús lo reconocían como piedra de ángulo, acepta por Dios y firme fundamento de la redención. Los versos 9 y 10 siguen la conversación sobre el sacerdocio de los creyentes. Noten cómo Pedro indica que el sacerdocio de los creyentes es para el anuncio del Evangelio. Mientras que el sacerdocio levítico era para aceptar las ofrendas del pueblo, los creyentes ofrecían buenas nuevas al pueblo. Las palabras del verso 10 hubiesen sido palabras fuertes para los judíos, quienes pensaban ser los electos de Dios. Noten cómo Pedro dice que en otro tiempo no eran pueblo y no habían alcanzado misericordia. Parece ser una alusión a las palabras de Oseas capítulo 2. Los versos 11 al 25 forman el último segmento del capítulo, en el cual Pedro habla acerca del sometimiento a las autoridades y la conducta honrosa. Comienzan los versos 11 y 12 con una amonestación a desechar los deseos de la carne, cuales van en contra de las metas del alma. El verso 12 parece indicar a los romanos con su uso de la palabra gentiles, ya que ha de entrar en un discurso sobre el sometimiento a las autoridades civiles. Los versos 13 al 17 se parecen a la enseñanza de Pablo en cuanto a la sumisión a las autoridades en Romanos 13. En este instante, Pedro amonesta a los creyentes a someterse a las autoridades civiles como siendo superiores. Noten el verso 14, cual menciona el lugar de los gobiernos seculares como de castigar a los malhechores. En los próximos versos indica que debieran someterse a las autoridades para que la persecución de los creyentes sea sin fundamento. Si los creyentes fueran desobedientes a las autoridades civiles, entonces la persecución ya no sería persecución, sino castigo. Pero si los creyentes fueran obedientes en todo a los gobiernos terrenales, la persecución sería injusticia y eventualmente juzgada por Dios. Los versos 18 al 20 llevan el mismo consejo a los que eran criados o sirvientes, tanto de amos buenos como de amos insoportables. No deberían ser buenos solamente con los que eran buenos hacia ellos, sino con todos, en especial quienes eran injustos. Pedro insta que si los creyentes habían de padecer, Dios sería glorificado en que su padecimiento fuera por injusticia. De otra manera, sería retribución por su conducta. Los versos 21 al 24 utilizan a Jesús como ejemplo del padecimiento, mencionando de una vez que los creyentes fueron llamados para padecer. El verso 22 enfatiza la inocencia de Jesús frente al padecimiento. Por cuanto no hizo pecado y no cometió engaño, sus padecimientos fueron por injusticia de quienes lo vituperaban. Noten en el verso 23 que Pedro no tan solo describe que Jesús era inocente, sino que sigue para describir sus acciones frente a la injusticia. O sea, que aunque Jesús padecía injustamente, tampoco buscaba su propia defensa ni justificación. Al contrario, padeció obedientemente para la gloria de Dios.
El verso 25 cierra el capítulo con la observación de que habían sido como ovejas descarriadas, pero que ahora regresaron al pastor y obispo de sus almas. La indicación es que los creyentes estuvieran sujetos al mandato de Jesús por ser sus ovejas. Pueden leer más acerca de eso en Juan capítulo 10, versos 7 al 18. Ese ha sido el último capítulo de Santiago y los primeros 2 capítulos de la primera epístola de Pedro. Espero les sea de bendición y sigan hacia adelante en su lectura. Les animamos a seguir leyendo. Están haciendo un trabajo excelente y nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga.